Buenas tardes, es viernes y aquí puntuales para llevarles hoy la edición número 105 de Acá Entre Nos. Rosario Blanc, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eloy. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Pues mire, después de ver este video, donde el subsecretario de Salud aduce que nuestro presidente del país no es factor de contagios COVID, sino más bien de contagios morales, quisiéramos todos haber creído en esas palabras, que eso fuera de ese nivel de seriedad y de verdad. Sin embargo, a estas alturas, un mundo de preguntas permea en toda la nación, Rosario. Y todos nos preguntamos, ¿dónde está el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo está realmente su salud? ¿Cuál es el grado de afectación que ha ocasionado en su cuerpo el COVID-19? ¿Y cuándo lo veremos de nuevo encabezando esas tareas de jefe de Estado? Toda una opacidad informativa desde el domingo que se dio a conocer su contagio, bajo el argumento de no violentar su derecho a la privacidad. Pero curiosamente esto sucede en un país donde el mismo presidente se ha ocupado de defender a ultranzas desde las mañaneras el derecho del pueblo a ser informado, donde el mismo presidente del país, al tomar posesión de su cargo, dijo que él ya no se debía, ya no tenía sentido de pertenencia, que él le pertenecía al pueblo de México. Yo ya no me pertenezco. Yo soy de ustedes, soy del pueblo de México. Y luego entonces, No sé dónde escuché esa frase, pero bueno. Porque en verdad, como se los digo, yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Algo que sí me preocupa, Eloy. Andrés Manuel en muchas ocasiones dijo que él no portaba cubreboca o mascarilla porque su secretario de Salud, Hugo López-Gatell, no se lo había recomendado. Por lo tanto, hoy, el único responsable del contagio de COVID de Andrés Manuel López Obrador es simplemente el mitómano de López-Gatell. La pregunta aquí es, ¿hasta dónde vamos a llegar procurando ocultar la información del presidente de la República, cuando es obligación del Estado proporcionar la información adecuada y en tiempo real para que nosotros, los súbditos del rey, podamos estar informados de cuál es la situación que impera allá en el castillo de donde vive nuestro presidente de la República? vámonos al principio, Rosario, si me permites. Adelante. Olvidémonos de las estampitas, olvidémonos de los amuletos. No vamos a tocar ese tema para no caer en el terreno de la sorna. Esto es serio, y más que serio. Sin embargo, pues muchas preguntas están sueltas, Rosario. ¿Alguien sabía, alguien supo del equipo, del grupo de eruditos del gabinete, que el presidente de la República, en su calidad de ser humano, siempre estuvo vulnerable al contagio del COVID y que teníamos que blindarlo por cualquiera de las formas posibles? Y no se tomaron las previsiones necesarias, urgentes. ¿Por qué no se le habló en corto al presidente? ¿O no quiso escuchar? ¿Por qué no se le dijo que su salud es un asunto de Estado? Es un asunto de interés público nacional. Y que esos miles de votantes siguen confiando y depositándole en él esa confianza de que sea él el timonero de esta barca. No es que no pudiera enfermarse, sino que era una cuestión que tenía que cuidarse con mucha rigurosidad, de blindarlo en todo lo posible y no tener que vivir hoy este escenario de total hermetismo.
Eloy, fíjate que cuando Andrés Manuel da la información de que en su Twitter de que estaba infectado, ¿cuánta gente resultó afectada también durante las giras que realizó en ese inter? Claro. Allá por la zona del norte del país. Muchísimos. Uno de ellos, bueno, ahí está el propio Mitómano de Gatell, Sí. que estuvo también ahí y que repentinamente también se aisló. Ahora bien, se aíslan y todo y dejan solita la mañanera. Sí. ¿Por qué digo solita? Porque la secretaria del gobierno, ¿cómo se llama? Olga Sánchez Cordero, pues, le preguntan y ni siquiera quiere contestar lo que los periodistas le están preguntando. Es más, no sabía ni dónde estaba en aislamiento el presidente. Así es. Entonces aquí la cuestión es de que veo a una secretaria de gobierno temerosa de decir algo que no vaya a ser aprobado por el presidente. Esa es una cuestión. Veo a un subsecretario Hugo López Gatell desaparecido también. Entonces, hasta, imagínate, por todas las torpezas que ha cometido Hugo López Gatell, a quien el presidente ha defendido hasta... Sí, completamente. Ok, le ha dicho que no está solo, no está solo, no está solo. No está solo, no está solo, no está solo, no está solo. Bueno. Ok, hoy López Gatell está también encuartelado, pero eso no lo inhibe de la responsabilidad que tuvo al no decirle al presidente con claridad que era que podría ser infectado. Claro. Que no era como dijo aquel Como le dijeron, grosso, ¿no? No eres el hijo el hijo del hombre, eres un presidente, caramba. Entonces, hoy se confirma que no es ni siquiera el Mesías que un idiota de acá de Tabasco había dicho de Andrés Manuel. Y lo había dicho en sus desvaríos de esos momentos de que ya ves que a veces se pierden, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es de que López Gatell es el responsable directo de lo que le pasa al presidente, porque él es el hombre cercano, ni siquiera el secretario de salud, era el subsecretario el responsable, ¿cómo se llama? El zar del COVID. Y resulta que hoy ese hombre salió reprobado al 100%, y esto no le quita la responsabilidad de una demanda por tantos muertos, por un mal manejo de la estrategia contra el COVID. Por lo tanto, debería ser demandado ese escándalo. Aclaramos de manera puntual que nosotros estamos aquí abordando el tema porque es un asunto de interés nacional. Así es. Y hacemos este paréntesis para precisar que no estamos burlándonos de ninguna manera, ni haciendo mofa, ni deseando nada mal a nuestro presidente, más al contrario, lo vemos con la seriedad que esto amerita, y desde aquí enviamos nuestras buenas vibras, nuestros parabienes, que el presidente se recupere. Es un ser humano con sus errores, pero es un ser humano al que le podemos únicamente desear que se recupere pronto. Lo que sí cuestionamos es la forma y el manejo que se le dio desde el mismo domingo en que se conoció esta noticia. Una absoluta desinformación. Acontece como tú apuntabas, el subsecretario Gatell también se perdió durante 2 días, no se supo nada. Ya después salió a flote que también estaba en un aislamiento preventivo. Era natural, él había tenido contacto muy cercano con el presidente en los días previos, se fue a hacer seguramente sus pruebas, pero después de 2 días sale a escena para decir que no se darán a conocer detalles de la salud del presidente por respeto a la privacidad. López Obrador y cualquier otro mandatario, además de ser funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico de una organización gubernamental, es el jefe de la nación, desde luego es un ser humano, y como ser humano tiene todo el derecho a la privacidad. O sea, ¿no es un hombre público Andrés Manuel? ¿No es el presidente de todos los mexicanos? Y que tiene obligación de informar cuál es el estado que guarda el presidente de los mexicanos. ¿O están ocultando algo?
¿Acaso están escondiendo el tema de que si está apto para gobernar o no está apto? ¿O están escondiendo la posibilidad de que se siga el protocolo correspondiente para una situación cuando el presidente ya no está apto para gobernar? Mira, qué contradicciones. Nosotros recordamos, claro, que el presidente mismo del país, desde las mañaneras, Claro, ha estado defendiendo. Es más, cuando el INE le marca pautas y le quiere restringir sus mañaneras, él dice: hay momento, si es la única tribuna que tengo para informarle al pueblo, ¿por qué me van a coartar mi derecho a informar? Pues resulta que el pueblo de México le está tomando la palabra en serio el presidente y quiere ser informado a detalles de cuál es el estado de salud del presidente. En efecto, aquí hay una especie de tensión, Rosario, como de choque entre el derecho a la privacidad del presidente y el derecho del pueblo a ser informado. claro. Fíjate que aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido marcando pasos al respecto y ha dicho que sí, en efecto hay una tensión, pero no hay un dilema. Luego entonces, por seguridad nacional y por razones de estabilidad política, se debe de informar al pueblo de México qué es lo que está realmente aconteciendo. Es tan preocupante la situación, Eloy, que apenas ayer o antier, no sé cuándo, en estos días, entra un sacerdote a ver a Andrés Manuel. A ver. Todos sabemos que Andrés Manuel está enfermo. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la gravedad del asunto de salud de Andrés Manuel? No lo sabemos. Pero en el momento cuando entra un sacerdote allá de donde está él y tarda un lapso de una hora y sale y dice, y ve cero información. ¿Qué quiere decir? ¿A qué entró? Comienzan las dudas, la suspicacia, las hipótesis, y todo esto es generado por una sola razón: Falta de la información. falta de información, el ocultamiento de algo tan elemental en un estado democrático como México, donde tanto se ha defendido el derecho a la información. El pueblo, la gente comienza a generar hipótesis de diferente naturaleza, como la que tú dices. Seguramente ya entró un sacerdote a darle los santos, ¿cómo le llaman? Los Santos óleos. óleos o algo así por el... No faltó, el otro día vi en internet un montón de gente diciendo tonteras. Tonteras generadas precisamente por la falta de información. Esto obligó inmediatamente al mismo subsecretario de Salud, López-Gatell, volver a salir y explicar que no se trataba de una falacia, como muchos han dicho que es un invento, que el presidente se autoenfermó para no sé qué cosas. Y ahí vemos de nuevo a Gatell diciendo: no, en verdad sí está enfermo, trata de minimizar de nuevo que simplemente ha tenido dolores de cabeza, pequeñas calenturas y que todo está muy bien, que él sigue atendiendo. Y bueno, así lo explica López-Gatell en su nueva intervención. A la parte de la infodemia, dos elementos de la infodemia los que hoy quisimos comentar por su particular importancia. Esta misma versión que empezó a circular de que el presidente podría tener un daño más grande, también estaba acompañada de esta idea por otro segmento de que no tenía infección por coronavirus. También carece de cualquier tipo de sentido lógico cuál sería la motivación de un jefe de Estado a anunciar que tiene una enfermedad que no tiene. Sería completamente descabellado y evidentemente no es la intención del presidente López Obrador. Es interesante porque también quienes están propagando esta idea de que no tiene coronavirus, no tiene infección por SARS-CoV-2 el presidente López Obrador, son precisamente a los que me refería. Parecieran estarse atrincherando en una de las posturas más anacrónicas y más dañinas que ha tenido la salud pública ya por muchas décadas, que es... Oye, Eloy, pero si el presidente está atendiendo cosas públicas, como dice la misma secretaria de gobierno, entonces, ¿por qué no se hace público? ¿Por qué no vemos los videos donde está atendiendo esos eventos públicos? Por lo menos que el presidente eche mano de la tecnología, una videollamada, ¿cómo le llaman? Una videoconferencia, un video, ya como él acostumbra en sus benditas redes sociales.
donde pueda verse la imagen del presidente, en efecto, con esas características y ese nivel de poca afectación a su salud, que le genere certeza al pueblo de que nuestro presidente tiene vida para mucho rato. Claro. Estamos bien, que no van a pasar escenarios que muchos están inventando en sus cabezas. Pero decíamos, todo esto es generado por una falta de información. Luego entonces caemos a la conclusión que la transparencia sí es un asunto de interés público y hasta de seguridad nacional. Falta información, bastante información. El hecho de que el presidente esté infectado, que esté en la cama, que tenga respirador, que tenga lo que usted guste y mande. Caramba, eso, digo, no es la primera persona que le pasa eso. Hay 1000 y pico de personas oficialmente registradas que han muerto, que se han infectado, que tenemos problemas, que ya no hay, que hay saturación de los hospitales. Entonces, ¿cuál es el problema de que el presidente, sepamos la información respecto a la enfermedad del presidente? Caramba, hay que aperturar esa información a la sociedad. El argumento que se esgrime de respetar el derecho a la privacidad, parece que ya hay algo aquí que la misma Constitución ha recogido al respecto. Perfecto, pero ¿por qué acogernos a algo cuando nos conviene? ¿A poco no ha dicho el mismo presidente que no somos iguales? Ándale, exactamente. Con lo anterior. Así es. Esto es diferente. Aquí lo que reina o debe de imperar es la transparencia. Pero Juan, ¿de qué transparencia me estás hablando? Si la compra de las vacunas de Pfizer la mandaron a reserva 5 años y ahora falta que nos manden a reserva la salud del presidente por 5 años más. Es un tema interesante que está ligado a la temática que abordamos. Claro. ¿Por qué ocultar la esencia, la naturaleza, la estructura, la modalidad de esos contratos de las compras con Pfizer? Claro. ¿Por qué ocultarla 5 años? ¿En aras de qué? ¿Quién se afecta si esto se hace público? Es que, y a mí me llama la suspicacia, la atención, porque caramba, no puede ser posible que una compra de medicamentos, como es las vacunas para la cuestión del COVID, sea mandada a reserva durante 5 años, cuando estamos en una etapa, en una situación tan complicada. Y vaya, que aquí se confronta esta situación con la realidad, porque por un lado dice el presidente no robar, no mentir y no traicionar. Ese ha sido los postulados que le dieron la fuerza a Morena, y que la gente se fue con la finta para poderle dar el voto. Incluso tú y yo le dimos el voto a Andrés Manuel. Entonces, no es posible que hoy el nuevo gobierno, emanado de miles de millones de votantes, esté adoptando actitudes que fueron puestas en marcha por la mafia del poder, como mandar a guardar 5 años una información que debe ser pública, porque se pagó, todo eso es dinero público. Por lo tanto, no puede ser escondida, porque caramba, ahí donde entra la suspicacia. Oye, ya ni el mismo Donald Trump ocultaba tanto el nivel de... No. Porque también fue infectado. Sí, entonces Donald Trump, digo, yo estoy acá, estoy desde allá donde estaba enfermo, te mandaba su video. Yo no entiendo cuál es la onda. Digo, no quiero, mira, yo te lo digo, yo quiero mucho a mi presidente, lo respeto, y deseo lo mejor para él. Pero no será caso que es una estrategia electoral. Digo, porque los bonos del presidente se ven ahí tirarla, cabrón. Entonces, estaban tocando piso. No, entonces estamos en tiempos electorales, y como no hay información, fíjate, muchos malatinados ahí piensan que todo esto es un show. Claro. Entonces, y que mañana va a llegar el presidente a la mañanera con fresquecito, hijo de la mocha de fiesta y todo, y vuelve a seguir dentro de las redes sociales. Hasta pareciera que le hicieron caso a Elena Poniatowska cuando decía, vamos a suspender las mañaneras. ¿Fue la salida? ¿Fue la mejor forma que encontraron? ¿O acaso la decisión del INE ya es incontrovertible legalmente y finalmente vamos a tener que bajar ese volumen? Digo, son las conjeturas, las preguntas que fermean ahí abajo entre la gente. ¿Derivado de qué? De una falta de información adecuada.
Pero Sí, bueno. urge. El tema es delicado, Rosario, en lo personal lo aprecio de esta manera. Sí, necesita el pueblo de México saber en verdad qué va a pasar, qué es lo que sigue, cuándo vamos a tener de nuevo a nuestro presidente, hasta dónde es la gravedad, qué es lo que sigue en los esquemas legales, en una eventual caso de que esto fuera mayor, que no lo deseamos. Reiteramos desde aquí, para aquellos malpensados que nos quieren atribuir puntos negros, reiteramos desde aquí nuestros parabienes, nuestro deseo de que esto sea como se ha estado ventilando en pocos medios, Así es. de que es una cuestión menor y que pronto tendremos a nuestro presidente de nuevo en activo. Ojalá. Que sea de esa manera. Claro. Adelante. Rosario, cambiando ligeramente de tema, y ya que hablamos de no mentir, de no robar y de no traicionar, ¿te acuerdas tú de un alcalde de Tabasco que hace pocos años se autobalació el carro y después de 50 ráfagas de tiros no le tocó ni una bala? Pues mira qué pasa. En ocasión de que ya están en puerta los tiempos electorales y como tú decías ahorita, su popularidad se vino al suelo, tienen la ocurrencia, O dejar. el descaro, la desvergüenza de plagiarse, de robarse y de alterar una encuesta de la consulta Mitofsky para ocultar la desaprobación que el pueblo le ha otorgado, nada menos que a Evaristo Hernández Cruz, alcalde del municipio de Centro. Mira nomás. Acontece que la consulta Mitofsky hace una evaluación sobre el trabajo de los ediles a nivel nacional desde septiembre a diciembre del año pasado, 2020. Y el presidente de Centro estaba en el suelo. Eso lo desespera. Y se les ocurre así de fácil, recogen la consulta, la página esta, borran al presidente municipal de Culiacán, Sinaloa, que había tenido una aprobación de 20 y tantos puntos, y en su lugar colocan a Evaristo Hernández Cruz. Eso pudiera parecer minúsculo. Alguien tiene la ocurrencia de girar esta consulta, esta encuesta, y se la mandan a una estación de radio. Morena, A lo XCBT. mejor te suena la XCBT Morena, Claro. la que recibe, mira, costaditos de billetes, de Bastante. millones mensuales para difundir la imagen del presidente y la sube a todas sus plataformas, como en la nota Ultra Plus de que el La ocho columna. presidente de Centro está en las nubes en popularidad. La 8 columnas. Inmediatamente descubren que era una información falsa, que les habían tomado el pelo y pum, la desaparecen de sus plataformas digitales. ¿Quién fue el artífice de tan gigante ocurrencia? Los malquerientes, los que saben o los que les gusta inventar, dicen que es el vocero de Centro, Carlos Castillejos. No, ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Difiero en tus apreciaciones porque Castillejo podrá ser sinvergüenza, pillo, lo que tú quieras, pero nunca podría tener una idea así de esa magnitud como para mandar y que la información y que la XCBT Morena le publique esa información. No le alcanza. Yo igual no le creo esos tamaños a Juan Carlos Castillejos, No, en te vas a verdad, creer. que como bien dices, él puede ser todo eso y lo que le quieras acumular, pero esto ya sería El acabose. el acabose, ¿no? Pero- Pero mira, A ver. hay un detalle. A ver, échamelo. La XCBT Morena, que sabe que cobra varios milloncitos por atender la imagen del presidente, aquí la pregunta, ¿quién le hizo llegar esa encuesta? ¿No corroboró antes de que era falsa? ¿Quién ordenó que la difundiera? Yo digo porque el que paga manda. Así es. Ahora falta ver si va a extender factura por haber difundido esa encuesta manipulada y plagiada. Eloy. Pero, Rosario, conociendo a Evaristo Hernández Cruz, ¿qué cosas más podemos esperar? Esos cruces son tremendos, cabrón. Con excepción de los de esta mesa. Digo, hay algunas excepciones, Hay hay unas unas excepciones. Pero mira, hablamos de Evaristo, y cuando tú hablas de Evaristo,
inmediatamente tu mente te transporta a la imagen del personaje tétrico, del personaje corrupto. Y yo cuando hablo y digo corrupto, porque aquellos de que me puedan demandar porque creo que es corrupto, simplemente les recuerdo que Andrés Manuel en una de sus viajes a Tabasco le dijo que ese Evaristo es un corrupto. ¿Y qué es lo que resulta? Que por el hecho de que Andrés Manuel dijo que ya no era corrupto después, ¿qué quiere decir? Que ya se volvió un ángel, un santo, que ya no iba a robar, que ya no iba a transar, que iba a ser un santo. Mentira, sigue siendo lo mismo, porque su genética es priista, porque su genética ya viene corrompida. Entonces hoy el hecho de que esté en Morena no quiere decir que es un hombre nuevo, al contrario. Y si nos van a demandar por decirle corrupto, pues será un honor estar tras las rejas como No, Obrador. yo pensé que ya lo dijo, ¿eh? Dios de mi vida, decía la abuela, hay cosas peores. Oye, pero ve, ya tomando en serio esto, imagínate robarse una información de Mitofsky y cambiarle el contexto. ¿Qué más se robará? ¿De quién no son capaces estos sátrapas de la 4T, pues? Bueno, es que no son original de la 4T. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, pues. Así Ahí queda. Señoras y señores, muchísimas gracias. Quisiéramos seguir con usted, pero aquí el tiempo apremia. Muchas gracias de nuevo por el favor de su atención. Nos vemos y nos escuchamos, si Dios nos permite licencia, el próximo viernes en otra transmisión más acá entre nos.